Hola, mi nombre es Valeria Hernández, yo soy de la Academia Home School, de grado octavo, y en el video de hoy vamos a aprender acerca de la literatura contemporánea. Primero que todo y antes de empezar, voy a decir que la literatura contemporánea tiene muchas ramas, como por ejemplo literatura contemporánea de Colombia, o de América, o de España, de diferentes países del mundo, o también lugares del mundo. Entonces hoy vamos a hablar de la literatura contemporánea en total. La literatura contemporánea salió de algo político y social que se fue convirtiendo en algo rural. Se considera que en 1944 empezó la época de la literatura contemporánea. La literatura contemporánea tiene hartos temas, como por ejemplo la historia, el romance, lo sentimental, la corrupción, acerca de las ciudades. Entonces, la literatura contemporánea tiene demasiados temas en los que abarcan. La literatura contemporánea busca la experimentación y desea decir lo que piensan los autores, los escritores, de una manera muy ruda. De este modo nacen los vanguardistas, los artistas y los literarios. Y entre estos sale el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y otros. El origen del futurismo es que él viene de las corrientes de la vanguardia artística y fue fundado en Italia y publicado el 5 de febrero de 1909. El cubismo fue un movimiento artístico que se desarrolló en 1907 hasta 1924. Algunos de los autores de esas obras fueron Pablo Picasso, Marcel Duchamp y una de las más conocidas, Frida Kahlo. El dadaísmo fue un movimiento artístico y cultural creado para contradecir las artes. Y el dadaísmo surgió en 1916. Los autores de todos estos y de la literatura contemporánea hicieron esto para romper los parámetros estéticos o todos los esquemas que tenían y para poder expresar sus opiniones de una manera muy libremente y de la manera que ellos quisieran. Por eso es que algunas de las características de la literatura contemporánea es que se caracteriza mucho por crear una nueva visión del mundo, porque los autores o los artistas que hicieron la literatura contemporánea decían tan claramente sus opiniones que mostraban una nueva versión del mundo, de cómo ellos la veían, cada diferente artista, por medio de las escrituras o de la pintura del lenguaje que ellos hicieran o que tenían. Mostraban siempre sus opiniones para las demás personas y siempre lo mostraron de una manera muy grande. Entonces por eso una de las características muy fuertes y muy reconocidas en la literatura contemporánea es que dio una nueva visión del mundo o una nueva forma de ver nuestro mundo. Otra de las características de la literatura contemporánea es que surgían demasiados géneros literarios nuevos, ya que a base de la literatura contemporánea muchos autores o poetas tuvieron la confianza de generar nuevos géneros de la literatura, y eso hace que la literatura contemporánea sea algo muy importante para la literatura en sí. En la literatura contemporánea el tiempo no es lineal, sino que este rompe, puede ir de pasado a presente y de presente a futuro, y de futuro otra vez a presente y de presente a pasado. No tiene una forma lineal en el tiempo, entonces esto hizo que tuviera otra de las más grandes características, que es que no tiene un tiempo lineal, sino tiene un tiempo muy corrido y puede contar demasiados hechos de la historia en diferentes tiempos. Algunos de los géneros que tenía la literatura contemporánea era la ficción, que era un relato imaginario que los autores hacían
inventaban historias o de cómo ellos pensaban que podía ser la vida para ellos o de cómo la quisieran. Estaba la novela gráfica, que es un relato extenso con un argumento muy completo. Está la poesía del verso libre, que es una narración con una estructura libre de lugar. No tiene ningún lugar específico. Puede narrarse en cualquier parte y ya. La comedia, que es algo que se representa o se representaba como un aspecto muy alegre y divertido para la vida humana, y los artistas hacían esto para que las personas se divirtieran con sus cuentos o con sus libros. También otro de los temas que ellos tenían, que la literatura contemporánea tenía en sí, era el cuento o la fábula, que son relatos muy cortos de un tema inventado, la verdad, con argumentos sencillos y la mayoría de las veces con una enseñanza al final. Uno de los movimientos más importantes de la literatura fue el romanticismo, que fue un movimiento literario y también fue un movimiento cultural. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania, en el Reino Unido, en 1770 aproximadamente. El romanticismo se caracteriza por una entrega total de la imaginación y también una idea totalmente diferente hacia la naturaleza y hacia el romance. El romanticismo tenía diferentes temas, que era romance trágico o a veces romance a un amor no correspondido y muchos más. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que hayan aprendido algo de la literatura contemporánea, sus temas, las características que tienen algunos de los autores. Y ya, eso es todo por este video. Gracias.